buenos días a todos. Bienvenidos a este evento del día de hoy, el valor de la cultura del cumplimiento e integridad. Gracias por acompañarnos en nuestra plataforma AmCham Connect. Mi nombre es Valesca Esterkel de Ortiz, soy directora ejecutiva de AmCham y es para mí un honor estar con ustedes el día de hoy. Doy la más cordial bienvenida a nuestros conferencistas, a los directivos del Comité de RCE, Sostenibilidad y Compliance de AmCham y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como sabemos, si hay algo claro en materia de compliance de los últimos años es que la estrategia establece como objetivo que la empresa disponga de una verdadera cultura de cumplimiento. Alrededor de este objetivo se establece todo el modelo, es decir, se hacen análisis de riesgos, se desarrollan políticas, se imparte formación, se establecen canales de denuncia, etc. No obstante, con el paso del tiempo, las organizaciones necesitan saber si todos los esfuerzos han tenido un impacto positivo en su objetivo o no. En la sesión de hoy veremos desde el punto de vista real cómo definir, implantar y medir este objetivo, así también qué es una cultura de cumplimiento, qué valor objetivo y subjetivo tiene, cómo implementarla de manera real, medir su existencia y evolución, sensibilizar sobre la importancia de la transmisión de valores y cultura de cumplimiento a los diferentes grupos de interés, conocer la diferencia entre el cumplimiento legal y vivir la cultura de compliance, conocer cómo el cambio cultural empresarial puede repercutir con aspectos importantes de la nueva legislación y política de Estados Unidos. Antes de iniciar con el evento, quisiera contarles un poco acerca de nosotros. AmCham es la cámara binacional más grande de Guatemala, con aproximadamente 500 empresas socias, entidades nacionales y extranjeras. Llevamos más de 50 años en Guatemala, siendo como nos gusta llamarnos su consejero de negocios, Your Concierge for Business. El objetivo principal de la Cámara es promover la inversión, el intercambio comercial con los Estados Unidos y promover la competitividad en Guatemala para lograr crecimiento, desarrollo económico y oportunidades laborales para nuestro país. AmCham Guatemala también forma parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica y el Caribe, por sus siglas en inglés ACLA, la cual se encuentra localizada en Washington, D.C., contando con una red de 23 AmChams y con más de 20,000 empresas socias, que a su vez representan el 80% de la inversión americana en la región de Latinoamérica y el Caribe. Quiero agradecer a nuestro círculo de empresas Leadership Circle, que son las que nos apoyan durante todo el año y que ustedes pudieron ver en el inicio del video sus logos. Ellos son 3M, Bacredomatic, Blue Medical, Boston Agrex, Cemento Regional, Centraló, Chiquita, Coca-Cola, Colgate, Convex Im, Dagas, Denimville, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, Idea Works, KPMG, Michatoya, Park, PBS Guatemala, Port to Port, Roche, Tigo Business, Tipic, TransUnion, US Meat, Walmart y Solic. A todos ellos les damos las gracias. Antes de comenzar, me gustaría brindarles unos anuncios. Es importante mencionar que la biografía completa de los conferencistas fue enviada con anterioridad a sus correos electrónicos y antes de que finalice este evento se les estará enviando una encuesta para poder mejorar nuestro servicio. Agradecemos que puedan llenarla y que nos brinden comentarios y sugerencias. A continuación, me permito presentarles a nuestros expositores. Ellos son el licenciado Eduardo Navarro, consejero ejecutivo de B-Compliance, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Dirección Financiera, máster en Dirección de Recursos Humanos y máster en Ética integrados de gestión. Cuenta con más de 15 años en multinacionales en puestos de alta responsabilidad en auditoría interna.
RSC y Compliance. Hoy es consejero ejecutivo de B-Compliance, director de Master Compliance Officer y director de la formación experta en gestión de canales de denuncia en la Universidad Complutense, vicepresidente de Cumplen, Asociación Española de Cumplimiento Normativo en España, que fue la primera asociación en la materia en español, y presidente de la Federación Española de Ciclismo, entre otras cosas. También es un gusto para mí presentarles al licenciado Eric Maldonado, socio consultor de B-Compliance, máster en leyes LLM de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado y notario de la Universidad Rafael Andívar, especialista en compliance y gestión de riesgos en the George Washington University, con estudios de compliance y mejores prácticas corporativas, implementación de estrategia, cambio, liderazgo organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado oficial de cumplimiento, transparencia y anticorrupción del Instituto Nacional de Ciencias Empresariales de México, coach ejecutivo de vida y de negocios, certificado por la International Coaching and Mentoring Federation. Es consultor de compliance, transparencia, integridad, canales de denuncia, desarrollo sostenible, derecho nacional e internacional. Es socio de la firma internacional B-Compliance, director de Proactiva Empresarial Compliance Guatemala, cofundador de Sé Feliz Guatemala, miembro de Transparencia Internacional, donde fue coordinador de Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, ALAC. Ha liderado proyectos de acciones colectivas empresariales y académicos como la organización del Encuentro de Compliance Iberoamericano por primera vez en Guatemala y Centroamérica, junto a la Universidad Complutense de Madrid, y asesoró las iniciativas de ley de cultura de cumplimiento normativo y ley de oficial de cumplimiento para el sector público. Así que realmente tenemos dos conferencistas de lujo el día de hoy. Si estuviéramos en un salón, podríamos escuchar los aplausos para ustedes dos. Gracias, Eduardo y Eric, por estar el día de hoy acá. Y como decimos en AmCham, the floor is yours. Por favor, adelante con su presentación. Muchas gracias, Valesca. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, buenos días, me imagino más para vosotros, a AmCham y por supuesto a todos los asistentes, ya que al final sois el motivo por el que hoy vamos a tratar de compartir el espacio de una hora y más compartir que formar. Nosotros aquí compartiremos las experiencias, compartiremos en lo que nos hemos equivocado probablemente y algún acierto también, pero que es compartir y que por eso también os invitamos a que a lo largo de este rato que vamos a estar juntos podáis igualmente pues, escribir en el chat comentarios, preguntas y que luego al final hemos intentado dejar un espacio para poder, oye, pues o tratar de contestar o dialogar al respecto de los posibles puntos que hayáis dejado, ¿vale? Pues bueno, antes de nada eso, gracias en nombre de Eric y mía, que creo que está silenciado Eric. Y nada, deciros que yo no vengo de traje como Eric porque hace un calor en España, que estamos rodando los 40 grados en Madrid y ya la manga larga me está agobiando. O sea, quizás esto, si estuviéramos en un espacio físico, como dice Valesca, aparte de los aplausos, que no lo sé, que eso, si eso al final, ¿no? Cuando se merecen, no antes, sí que por supuesto iríamos más formales para la ocasión. Dicho esto, Eric, ¿quieres...? Y muchísimas gracias a AmCham por la invitación, el Comité de Responsabilidad Social y Compliance, también a todo el equipo que está detrás de la organización de la actividad y a todos los asistentes, por supuesto, a los socios de AmCham, que el día de hoy poder compartir muchas ideas y muchos comentarios. Si gustas, Eduardo, puedes compartir la presentación, así iniciamos. Sí, yo justo además, mientras vamos compartiendo, deciros que lo que vamos a tratar hoy es justo yo creo que es lo que todas las organizaciones tratan de buscar, ¿no? Que es la cultura de cumplimiento. Yo aún recuerdo cuando me solicitaron en la organización en la que estaba, en una multinacional de un grupo familiar muy importante en España, donde yo estaba director de autoría,
ya unos años y me encargaron la parte de compliance y venía a hacer gestión de riesgos, imagino que también os suena, y, y decía, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo enfocamos esto? Y no sé por qué, sería una iluminación, dijimos, venga, vamos a hacerlo a través de buscar como objetivo la cultura de cumplimiento. Claro, la cultura de cumplimiento que un tema estratégico que posteriormente en España tanto el Código Penal como la circular de la Fiscalía General del Estado empezaron a decir como que era el punto que había que fomentar, la cultura de cumplimiento. O sea, que parece que la estrategia que habíamos elegido en la organización funcionaba y de hecho luego a esa estrategia le fuimos dando experiencia, le fuimos dando el perfil economista, ¿no? En este caso, bueno, pero esta estrategia tendrá que tener un sentido, tendrá que tener unos objetivos, tendrá que tener un valor y es el objetivo también de trasladar estos aprendizajes a lo largo del día de hoy entre Eric y yo. Entonces, bueno, Eric. Sí, claro. Cuando se habla de cultura, muchas veces se cree que es algo intangible, que no es, que sustancialmente no se puede ver, que es algo abstracto posiblemente, y se cree que es algo que existe o no existe. Y también cuando se habla de cultura de cumplimiento, muchas veces nos enfocamos en las leyes, nos enfocamos en el cumplimiento legal, y realmente no debemos de confundir, digamos, la cultura de cumplimiento normativo con la cultura de legalidad, ¿verdad? Que al final sí van amarrados y sí tienen relación, pero vamos a ir platicando y descubriendo por qué o cuál es esa diferencia y por qué no es precisamente únicamente de leyes lo que estamos hablando. Entonces, veamos la imagen que tenemos ahorita en pantalla. ¿Qué encontramos por acá? ¿Verdad? Entonces, encontramos directamente a un señor, a una persona que está recogiendo basura y la está colocando en el bote de la basura, ¿verdad? Entonces, déjenme contarles que este señor, él acudió a un par de parques de diversiones en su momento, hace muchísimos años, y se percató que en los parques de diversiones existía mucha basura, que los niños comían poporopos, comían pizza, aguas, y lo dejaban todo tirado. Y usualmente los parques de diversiones eran asquerosos y se encontraban con mucha basura y mucha basura a su alrededor. Entonces, él, dentro de la empresa que fue desarrollando con el paso de los años, relacionada a dibujos animados, fue que él se propuso crear una cultura de excelencia en su organización. Y esa cultura de excelencia en su organización iba a estar relacionada también con pequeños detalles. Y esos pequeños detalles son como la basura, como los botes de basura. Entonces, si démosle a la siguiente diapositiva, encontramos que en Walt Disney, en los parques de diversiones de Disney, estratégicamente cada 9 metros hay botes de basura. Y los botes de basura incluso son temáticos, son de los diferentes personajes, de las diferentes marcas que tiene Disney y son con el objetivo de mantener esa cultura de excelencia, esa cultura Disney y esa magia que fue creando Walt Disney desde sus inicios y que al final va a repercutir en el funcionamiento de la organización y sus diferentes grupos de interés. Entonces vemos de que los clientes lo vemos reflejado en esa cultura de excelencia, en esa cultura que se va creando en la organización a partir de los principios, los valores, el propósito que tiene la empresa, el propósito que tiene la organización y finalmente impacta de tal manera de que estratégicamente hay puntos focales en los parques de Disney, por ejemplo, ¿verdad? Donde encontramos que se encuentra esa particularidad y se busca alinear esos valores que él estaba buscando. Entonces, lo que se invita es de que al momento de crear una cultura, de mantener esa cultura y de observarla, de que se vaya desarrollando, incluso controlar y de que existan métricas y que existan metodologías suficientes, vamos a poder tener organizaciones exitosas a largo plazo. Y eso es lo que busca una cultura de compliance e integridad, como lo establece la ISO 37301. De hecho, la introducción de la ISO inicia de esa manera, que las empresas exitosas a largo plazo crean una cultura de cumplimiento e integridad. Entonces, esa es digamos, el tema, la invitación a que cada persona forme parte de la historia de la cultura de su empresa. Entonces, continuemos con la siguiente. Sí, bueno, decía, y justo, no sé si me escucháis bien, si no voy cambiando el micrófono, me decís, ¿vale? Justo esto, al final,
Fue una iniciativa personal, pero como tantos visionarios, ¿no? Seguramente él no sabía en ese momento el por qué, pero esto tenía un valor, ¿no? Este valor, si os dais cuenta, el gráfico que tenéis ahí mismo en pantalla muestra lo que es el valor de las compañías, la composición del valor. ¿Qué os quiero decir? Si os dais cuenta y miráis en 1975, y esto es conforme a un estudio publicado por Ocean Tomo con los datos de Standard Poor's, vemos como en 1975 el 17% del valor de una organización eran los activos intangibles, ¿sí? Y el 83% restante eran los activos tangibles. Estamos hablando de terrenos, edificaciones, materiales, etc. Esta evolución va cambiando con el cambio de los años hasta que, si nos vamos a 2020, ya vemos que prácticamente se ha girado, ¿no? Se ha girado lo que es la proporción de valor. Hoy las organizaciones, dentro de su valor, el 10% es lo que está compuesto por los activos tangibles. Pues, bueno, a lo mejor dentro de Disney, pues por esas edificaciones, pues por si me apuras, esos terrenos, esas papeleras, pero el 90% restante son activos intangibles. Estamos hablando de activos que además no los puedes asegurar, porque todo lo demás se puede asegurar. Hay una compañía en la que tú puedes asegurar ese riesgo y te lo va a cubrir. No sucede lo mismo con los intangibles. Y al final ahí es donde está trabajando la parte de la reputación y es ahí donde está trabajando la parte en este caso del compliance. Ah, primer valor, cuando estamos entonces trabajando de compliance, estamos trabajando de valor de compañía, ¿vale? Estamos trabajando y estamos protegiendo, incluso valorando a mayores el punto de valor de la compañía. O sea, ese es el primer punto y es muy importante para el tema de los accionistas inversores. Avanzamos y os voy a contar, porque esto que a día de ahora os lo he comentado y podéis pensar que es susceptible de ver la evolución, de ver si es así o no es así, os voy a poner un ejemplo como nos gusta más a los economistas, ¿no? Mirando hacia atrás. Entonces, os comparto únicamente, y no nada contra Volkswagen, ¿vale? Solo quiero que veáis un ejercicio práctico y real. Esta fue la noticia que todo el mundo conoceréis acerca del Dieselgate, el caso de Volkswagen con las emisiones. Y únicamente yo quiero que de toda la noticia, ¿vale? 1.623 millones, os quedéis con esta parte de aquí abajo, ¿no? Esto es el diario Expansión, pero es una noticia del 28 de octubre del 2015, ¿de acuerdo? Esa multa existió. En lo que respecta, hay algunas legislaciones y hay muchas organizaciones que tratan de hacer el compliance por evitar la dilución, no sé cómo lo decís vosotros, ¿no? Pero la defunción de la compañía, el cierre de la empresa, ¿no? Aquí en España te pueden cerrar la empresa, ahí existe el tratado por el Código Penal y hay pena de muerte para la empresa, ¿no? Entonces, los modelos de compliance eximen o atenúan la pena. No obstante, y el caso que os digo, yo siempre digo que el compliance, como hemos visto antes, se hace por el valor y para los accionistas. Y el ejemplo es este, ¿vale? De esa multa, Volkswagen no ha desaparecido. Es un caso que estaría tipificado en España y muchos bajo el Código Penal, con el riesgo consecuente que os he dicho de pena de muerte, que no va a suceder porque hay muchas familias que viven de esto, ¿no? No hay ningún juez que se atreva a aplicar la ley tan directa. Pero si miramos ahora mismo la evolución de las acciones de Volkswagen, quiero que os deis cuenta de que a enero de 2015 estaban por encima de $250. Y en 28 de octubre, ¿vale? No sé si se ve mi flecha, pero el 28 de octubre las acciones bajan por debajo de los $100, ¿de acuerdo? O sea que sí que 3/5 partes aproximadamente del valor de la compañía ha bajado. Ha bajado una noticia negativa. Y esa noticia negativa es justo lo que estábamos diciendo anteriormente sobre el valor. Es decir, porque si bajan las acciones, está bajando el valor de la empresa. Y probablemente esto no está en el EBITDA del año a año, esto no está en la cuenta de resultados, pero sí está en el valor que tiene la organización para su dueño. ¿De acuerdo? Y os pongo un ejemplo, seguimos con la vertiente económica del hecho, y es el siguiente. Este es un caso también que es similar en España con el BBVA, no sé si ha tenido ya repercusión también por Latinoamérica, que es un caso de bastante relevancia. Y al respecto lo que sucede es, mirad en el cuadro de la derecha tenéis
cómo han evolucionado negativamente las acciones. No he querido meter 2020 para que no estuviera afectado por el COVID, ¿vale? Entonces, si veis la evolución de sus acciones, veis que es a la baja. En cambio, si lo que tenemos en el cuadro de la izquierda son las evoluciones del EBITDA, del beneficio trimestral. Es decir, en lo que es el negocio, parece que la mala reputación no le está afectando, es decir, el negocio sigue, mantiene un beneficio trimestral bastante lineal o afectado por otras cosas como que seguramente no tengan nada que ver con la reputación, pero lo que es el valor a la derecha, el valor en bolsa de la organización sí que está afectada por digamos, por estas noticias negativas. Ese es uno de los hechos que, por ejemplo, también si nos arrastramos hacia atrás, Volkswagen hoy sigue vendiendo y sigue siendo líder en ventas en muchos segmentos, pero la organización vale menos. Esto es a mayores, esto es temas de medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos únicamente que aunque luego os voy a sacar como nuevas noticias, esto afecta positivamente también en el negocio, que sepamos que lo que estamos trabajando inicialmente es la reputación del valor total de la organización. Esto cuando hablamos de una empresa, pero cuando hacemos el sumatorio de n empresas en un país, llegamos a la siguiente gráfica, ¿no? Que si tenemos n empresas con una manera de funcionar, con una manera de trabajar, digamos, más o menos acercada a la ética, pues eso en su sumatorio afecta a un país, ¿de acuerdo? Y yo muchas veces me pongo el gorro de cuando trabajaba en la empresa de alimentación y teníamos unos estándares altísimos en integridad y medio ambiente, pero luego en el lineal del supermercado, del hipermercado, el consumidor no se acordaba de si este contamina más o si este contamina menos, no se acordaba de esa integridad y muchas veces al final sigue comprando cada vez menos, sigue comprando por el tema precio. También es cierto que los estudios están demostrando que cada vez el consumidor también está más implicado en la reputación y en la acción social que desarrollan las empresas a la hora de comprar o de impulsar su hábito de compra, que a día de hoy todavía no es la mayoría, está lejos de ser la mayoría, pero sí que es creciente y al final las tendencias son tendencias, entonces la reputación en el medio y largo plazo sin duda va a beneficiar a estas empresas que están trabajando sobre la parte de proteger el valor, de proteger la reputación y la sostenibilidad, ¿vale? Desde el punto de vista que decíamos de la vertiente económica. Sí, vemos de que debemos de cuidar, digamos, estos valores proactivamente y de hecho mejorar nuestro valor como compañía y como empresa, no con un enfoque de miedo, de sanción, por ejemplo, sino principalmente con un enfoque de sostenibilidad, con un enfoque de desarrollo económico y con un enfoque de mejorar el entorno, ¿verdad? Entonces, vemos de que ahora digamos, platicando un poco sobre los intereses de Estados Unidos, la legislación de Estados Unidos y la política de cómo se ha venido desarrollando, encontramos de que desde a principio de que asumió la nueva presidencia, se estableció a través de un memorándum los primeros días de enero, considerando a la corrupción como un asunto de seguridad nacional de los Estados Unidos, hablando y estableciendo de que la corrupción en otros países también afecta la economía de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está promoviendo una serie de iniciativas políticas y legislativas para poder prevenir y contrarrestar la corrupción en diferentes países. Y uno de los países donde se está enfocando mucho es Guatemala, como nos hemos podido dar cuenta, digamos, con las actividades que ha desarrollado AmCham también y por supuesto con la visita, por ejemplo, de la vicepresidenta Kamala Harris, donde vemos de que han establecido, por ejemplo, que uno de los principales focos de Estados Unidos es detener la migración irregular y ha establecido que la migración, una de las causas de migración es el tema de la corrupción, ¿verdad? Entonces, por eso es de que vemos que existen procesos políticos, como por ejemplo estos famosos listados que han salido de la ley Magnitsky y la ley Angel, donde se han mencionado ya a personas guatemaltecas y que han venido y que buscan, digamos, ejercer esa presión de que no se hagan negocios o que no exista corrupción en los negocios y por supuesto también en la política.
Muchas veces cuando se habla de corrupción se enfocan principalmente en el gobierno, se piensan en políticos, pero no debemos de olvidar de que al final la corrupción, así como en el tango, se necesita que existan dos personas para que puedan bailar. Y muchas veces en la segunda persona, lastimosamente, en el tema de la corrupción, se trata del sector privado y se trata de las empresas. Es por eso de que las empresas, a través de la promoción de esa cultura de cumplimiento y la protección de su valor como compañía, va a permitir de que busque realizar negocios éticos, ¿verdad? Entonces, platiquemos de la siguiente, Eduardo, si me haces favor. También vemos de que Estados Unidos, de forma a través legislativa, ha venido impactando también con empresas que van a querer tener relación con empresas de Estados Unidos. Bueno, platicando un poco también de los intereses de Estados Unidos, vemos de que parte de digamos, de las promesas o de los esfuerzos que se quieren hacer es que empresas de Estados Unidos inviertan en Guatemala para la generación de empleo, y que vengan empresas de Estados Unidos para generación de empleo también significa que estas empresas van a buscar proveedores guatemaltecos, y al buscar proveedores guatemaltecos van a tener que generar contratos y relaciones comerciales, y estos contratos y relaciones comerciales van a estar sujetos a legislación de los Estados Unidos. Entonces, encontramos legislación fuerte en Estados Unidos relacionada al tema de la prevención de la corrupción, como la FCPA, ¿verdad? Y encontramos que también Estados Unidos ha traído una evolución desde los años 70, pero que últimamente se ha venido reforzando, de la extraterritorialidad de la ley, que ellos se atribuyen a aplicar la ley de ellos fuera de su territorio. Entonces vemos de que al existir relaciones comerciales con empresas guatemaltecas, por ejemplo, es necesario que como empresas guatemaltecas atendamos requerimientos o atendamos estándares como por ejemplo los de la guía del Departamento de Justicia relacionados a la FCPA para poder cumplir con todo eso. Entonces, platicando un poco de los esfuerzos que se ven actualmente, un poco generales, pero que poco a poco se van construyendo, vemos de que el Departamento de Justicia en junio también emitió un memorándum donde habla sobre la creación de una fuerza de tarea para darles capacidades o fortalecer, digamos, en todo este tema de la prevención de la corrupción en Guatemala, en El Salvador y Honduras, ¿verdad? Que se va a llamar ALFA, si no estoy mal. Y también vemos de que también hay un memorándum que viene desde la Casa Blanca, que es de junio, nuevamente considerando a la corrupción o la lucha contra la corrupción como un asunto de seguridad nacional de sumamente importancia para ellos. Y también quiero que nos enfoquemos en este término que está hasta abajo de la diapositiva, que nos habla de la cleptocracia. Estados Unidos ha venido platicando mucho de la cleptocracia, que según lo establece la RAE, es un sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. Estados Unidos también existe una iniciativa de ley actual, que es la ley en contra de la cleptocracia. En Rusia y en otros países es la cleptocracia internacional, donde ellos lo que busca esta iniciativa es que todas las multas provenientes de la FCPA, todo el dinero que se ha recaudado de estas multas, pueda ser utilizado para luchar contra la corrupción y la cleptocracia en otros países fuera de Estados Unidos. Esto porque Estados Unidos ha considerado que sus empresas se ven amenazadas y su economía se ve amenazada por la cleptocracia que pueda existir en otros países, ¿verdad? Entonces, vemos de que poco a poco se va creando, incluso también existe un frente parlamentario en Estados Unidos que busca contrarrestar este tema de la cleptocracia, y del cual se está hablando demasiado en Estados Unidos, que evidentemente si nosotros queremos tener relaciones comerciales con empresas de Estados Unidos, vamos a tener que cumplir, o vamos a tener que buscar tener una cultura de cumplimiento principalmente, ¿verdad? A través de un sistema de gestión de compliance, ¿verdad? Entonces, vemos de que estos son herramientas que nos van a venir a funcionar para poder tener una empresa proactiva que proteja nuestros valores y que principalmente se esfuerce en promover, digamos, un mejor entorno y un mejor clima empresarial, ¿verdad? Y bueno, en este sentido, pues muchos de vosotros ya estaréis interesados y seguro que vuestras organizaciones ya tienen los modelos de compliance, ¿no? Entonces,
cuando, cuando viene alguien, ¿no? Y nos dice, oye, mira, que queremos un modelo, queremos que nos implanten el compliance, ¿no? Y dicen, el compliance. Y claro, la primera pregunta es, pero yo me pregunto, ¿el para qué? O sea, ¿para qué queréis el modelo de compliance? Ahí os pongo como una especie de pirámide, ¿no? O de árbol de decisión que les suelo remitir a la gente, pues, para que me diga, oye, cuando estás hablando de compliance, ¿qué entiendes? ¿Estás abajo del todo? Es decir, ¿te han denunciado por corrupción y estás viendo cómo solucionar el hecho o conseguir un atenuante, un eximente? Y por eso nos quieres contratar, o vaya, estás arriba del todo, ¿no? Que es que te preocupa la organización, la empresa que le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos. Entonces, y en el camino están todas, están la de, oye, pues al final cumplimos con la ley y las políticas de Guatemala o cumplimos con la ley, las políticas y los máximos estándares internacionales. Es importante que cada organización, cuando define compliance, se posicione, ¿no? Decir, oye, ¿y qué entienden ellos por compliance? Sobre todo a efectos de cuando luego se quiere implantar el modelo, atender a ese primer objetivo que tiene que ser la voluntad de la propiedad. Está claro que cuanto más arriba, más cultura de cumplimiento, ¿no? O sea, estábamos viendo antes del valor, o sea, más retornos o más beneficios, también más esfuerzos a corto plazo, va a requerir estar arriba del todo que estar abajo. En paralelo, entonces, surge lo que es el lenguaje, ¿no? Cuando estábamos trabajando y en algunas, ya he conseguido en varias publicaciones y en libros que aparezca esta pirámide, ¿no? Que es con la que trabajábamos en el origen, pues ponemos, si al final lo que quieres es cumplir para operar, para poder trabajar en Estados Unidos, pues nos vamos a quedar abajo con las obligaciones legales operativas, es decir, voy a cumplir más o menos los mínimos de la ley a los que les voy a sumar mis estándares de impuestos, de seguridad de salud o de medio ambiente, etc., los impuestos legales, ¿no? que tenga la organización. Cuando además a este ya empezamos a aplicarle modelos de prevención de delitos, es decir, miro qué riesgos son por los que podrían imputar a la organización y empiezo a hacer una labor preventiva, ya no es o sea, no es obligatorio implantarlo, simplemente lo que es un delito es cometerlos, pero entonces si tú ya empiezas a establecer programas para prevenir la comisión de esos delitos de mayor impacto, son los que denominamos como modelos de prevención de delitos, a los que les añadimos a lo mejor los que llamamos de continuidad de negocio, que son aquellos incumplimientos que pueden poner en riesgo la organización, que lo pueda poner en riesgo porque el impacto económico sea impagable para la empresa, ¿vale? Para la organización, o porque el daño reputacional afecte al corazón del negocio. Es decir, en una empresa de alimentación, sacar una partida en mal estado que afecte a la ciudadanía, al consumidor, te expulsa del mercado mucho antes que cualquier incumplimiento dentro del modelo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en ese sentido son los que, aparte de los que decíamos modelo de prevención de delito, pues cumplimos además con la parte de continuidad de negocio. Añadimos, y por supuesto, si queréis, todos los cumplimientos legales o los modelos de cumplimiento normativo y si ya además, y como bien decía Eric, nos vamos a compliance es cuando, pues, oye, satisfacemos todo lo anterior y además las expectativas, sobre todo los compromisos adquiridos con los grupos de interés, ¿no? Con los stakeholders. Me he comprometido con la sociedad a esto, me he comprometido con los trabajadores a esto, con los proveedores a esto, y lo cumplo porque además establezco un modelo que me supervise el cumplimiento de todo esto, ¿no? Entonces, quiero decir, con esto estamos ya viendo también antes qué entiendo por compliance y ahora dónde voy a posicionar el alcance, perdonadme, de este modelo, ¿no? Y lo suyo es, por supuesto, ir de abajo arriba, porque si queremos hacer la pirámide sin tener la base, se nos va a caer todo el equipo, ¿vale? Que es lo que sucede con algunas organizaciones que quieren tener el certificado ISO 37301, cuando lo que tiene por abajo son unos agujeros importantes todavía por ser tapados, ¿no? Para poder prevenir actos de corrupción u otros. Pero bueno, para mí eso es una pirámide y es cuestión de tiempo, porque al final, bueno, lo que es la cultura ya lo sabemos y no lo voy a hacer. Sirve para, cada empresa tiene una, sirve para definir y para ayudar a integrar a la gente que se involucra o que pasa a pertenecer también a esta organización. Y en este sentido, yo siempre digo que tenemos que todos procuramos que nuestra cultura sea ética, ¿de acuerdo? Hoy no lo he traído porque teníamos apenas 40 minutos. Una cultura, todas las empresas tienen una cultura, todos creen que es ética y todas son distintas.
Es decir, todas tienen sus peculiaridades. Bueno, otro día, si tenemos más tiempo, a través de la investigación, pues hay como unos principios que te dicen que 3 o 4 tiene que contener cualquier cultura para ser considerada ética. Luego pueda tener aspectos diferenciales siempre y cuando al menos esas 4 premisas se cumplan. Y eso que tenemos que buscar es lo que es muy distinto la cultura ética que la cultura estética, que es al final los modelos de paper compliance que nos pueden aportar poco o nada a una organización y que al final se puede quedar en la nada. Decía los puntos, mirad, justo aquí en esta diapositiva los tengo. Los 4 que para que la cultura sea ética, pues que tiene que tener el principio de autonomía, ¿vale? No os los voy a leer porque no tengo ningún inconveniente en que luego os podamos facilitar, ¿verdad, Eric, la presentación y podéis tenerla y pintarla y discutirla y contestarnos diciéndonos que no, ¿vale? Pero bueno, tenemos ahí como el principio de autonomía. Si queréis el de no maleficencia, que es el de procurar no hacer el mal, es decir, si vuestro competidor está en horas bajas, pues no intentar hacer leña del árbol caído, ¿no? Que decía, y el de justicia, que no está desarrollado, el de justicia viene a decir que en la medida que los grupos de interés tienen expectativas con nosotros, ¿de acuerdo? Los trabajadores, los accionistas, los proveedores, los clientes, pues cuando tú tú tienes que saber cuáles son sus expectativas. Y claro, cuando tú tienes beneficios, tienes que saber cómo los repartes. O sea, tienes que saber si el beneficio lo repartes con el accionista, si lo repartes con mayores salarios en la plantilla, si lo repartes con adelantando los pagos o mayores pagos a los proveedores o con descuentos a los clientes, ¿no? Entonces, ese es el principio de justicia y muchas veces hay que tener antes claro cuál es tu análisis de materialidad de la organización a la hora de cómo valoras o priorizas tus grupos de interés, ¿no? Y en los compromisos que adquieres con ellos. Ese es el principio de justicia y el de beneficencia, que es el de siempre, el de actúa como te gustaría que actuaran contigo, ¿no? Si al final tú estos 4 los llegas a tener dentro de tu cultura, que a su vez puede contener otro tipo de iniciativas, pues genial, tu cultura será ética y no estética. Bueno, y decíamos antes, ¿y esto para quién hacemos el compliance? Pues hemos dicho que para los accionistas, ¿vale? O sea, en los modelos de compliance muchas veces los consejos, los directores se ven obligados a hacerlos, ¿vale? O bien es decisión suya porque tiene una visión a largo plazo de protección de valor para digamos, los verdaderos propietarios de la organización, ¿no? En teoría, el Consejo de Administración debe proteger eso. Una de las funciones es proteger los intereses de todos los accionistas. Entonces, normalmente son los consejos de administración los que impulsan y defienden los modelos de organización y, en este caso de compliance, muchas veces a pesar de los frenos que se pueden impulsar, que pueden surgir en la gerencia o en la dirección de la organización, porque pueden ver en algún momento frenos, ¿no? Que luego ya está el hecho de cómo se puede hacer esto más o menos eficientemente para que tampoco sea así. Que también hay que hacerlo sostenible con el negocio. Pero ¿cuáles son las últimas noticias? Y ponía ahí, oye, últimas noticias. Pues que al final el compliance está dando negocio, ¿vale? Cuando está surgiendo negocio. ¿Cuándo está surgiendo negocio? Nosotros aquí en España llevamos viendo ya 2 años y medio, 3, y es que las multinacionales al final que tienen su modelo de compliance, como puede ser imputado por las malas prácticas de sus proveedores, empiezan a exigirlo a sus proveedores, que lo tengan, ¿vale? Empiezan a exigir, en las licitaciones públicas para contratar con el Estado, empiezan a exigir que se tengan estos modelos. Os pongo un ejemplo que a lo mejor es el más llamativo. Para jugar en España en primera o segunda división en la liga, tienes que entregar tu informe de auditoría del modelo de compliance. Ya no que lo tengas, sino el informe de autoría de este modelo de que es apto, ¿no? Entonces, esto al final es negocio, es valor. Cuando hablamos de eficiencia es que cuando se hacen estos ejercicios surgen, por un lado, áreas que no estaban suficientemente controladas, ¿vale? Porque no han preocupado, no tenían quien se preocupara de ellas o se ocupara de ellas en la organización, pero por otro lado también suelen surgir áreas que están sobreprotegidas o sobreaseguradas. O sea, que áreas como puede ser medio ambiente, que puede ser seguridad y salud, donde puede haber 3 o 4 departamentos con funciones que voy a decir, no complementarias, sino muchas veces duplicadas y triplicadas, ¿vale? Y es bueno ahí hacer un reparto de funciones y esto da lugar a eficiencias en la organización y, por supuesto, como decíamos antes, a la reputación. Pero ¿y esto cómo lo hacemos o desde cuándo llevamos cumpliendo? O sea,
la base es lo que decíamos cuando hemos dicho, oye, ¿y cómo lo vamos a hacer esto? Pues el cómo lo vamos a hacer es, oye, vamos a ver desde cuándo estamos cumpliendo, vamos a ver para cuándo queremos llegar a ese escenario que habéis dicho, vamos a ver el gap y vamos a trabajar en ese sentido. Porque las organizaciones no empiezan a cumplir a día de hoy, ¿vale? Las organizaciones ya llevan cumpliendo la mayoría desde sus orígenes. Es cierto que hay noticias negativas, pero las noticias negativas es que el que nace, la organización o el empresario que nace con ánimo de delinquir va a delinquir, ¿de acuerdo? Mayoritariamente todas las demás no. Todas las demás tienen una cultura ética, todas las demás tratan de hacer las cosas bien. Entonces, cuando empezamos en estos modelos, pues nos damos cuenta que todas tienen esta voluntad de cumplimiento, que todas tienen funciones, aunque estén dispersas, puede haber dilución de responsabilidades, controles, que a lo mejor estaban enfocados a prevenir el fraude, etc. ¿Y qué vamos a conseguir cuando desarrollamos todo esto? Pues el código de conducta, que ya lo tendréis la mayoría, políticas, procesos y controles, que ya lo tendréis la mayoría, canales de denuncia, que ya tendréis la mayoría un correo, un teléfono o algo que sea mejorable, tendréis un régimen sancionador, tendréis una verificación de todo esto y todo esto en un único, además, en un sistema reportable y alguien a quien reportar que se encargue de todo esto. Yo con esto por eso siempre y esta slide que tenéis ahí modelante es una slide de 2 horas y media, ¿vale? Obviamente hoy no, hoy no nos vamos a parar ni 5 minutos en ella, pero es porque esta slide es la foto del Código Penal en España, ¿de acuerdo? Es la foto al final del Código Penal en España y que se ha copiado en distintos países de Latinoamérica ya. Viene a decir que para que de la empresa tenga un atenuante o un eximente, pues tiene que tener, pues hacer, este es un recorte del Código Penal, ¿eh? Lo que tenéis que ver es el recorte de la pantalla del Código Penal puesto ahí. Dice que tiene que tener estos puntos que nosotros traducimos como hacer una matriz de riesgos, ¿vale? El punto 2, que me voy a parar después, porque justo el punto 2 es el de la cultura de cumplimiento, ¿vale? Que os decía antes que estaba recogida en el código. El punto 3 son controles, el punto 4 son los canales de denuncia, y el punto 5 en este caso es el régimen sancionador, punto 6 son las verificaciones, ¿no? Pero me paro en el punto 2, ¿de acuerdo? En el punto 2, que hoy no vamos a entrar, que es lo que os digo, que ya solo de este punto podríamos estar 2 horas, y es el cómo llevar a cabo una cultura de cumplimiento, cómo trazar o cómo evidenciar, documentar una cultura de cumplimiento. Pues empezamos con, bueno, el típico o tópico, además, del desarrollo top-down, que ni voy a entrar. Ahí tenéis el ejemplo de Walt Disney. Yo me imagino que un empleado que entre y vea haciendo eso al encargado, no se le ocurre no hacerlo. Ya no hacer lo contrario, sino no se le ocurre no hacerlo. Eso al final son ejemplos que marcan. El tener una misión y una visión en la compañía, que además de decir el qué, diga el cómo. Hoy no tampoco vamos a entrar, pero oye, pues no hay que decir solo que quiero ser el mejor, hay que decir también el cómo quiero ser el mejor. Pues quiero ser el mejor bajo unas prácticas responsables o sea, el tener unos valores, pero unos valores bien definidos. Yo siempre digo que con 20 palabras hoy tenemos los valores de todas las empresas en el mundo, porque al final se reúnen en torno a 20, 25, 30 palabras, pero bueno, tener esos valores bien trabajados, bien aterrizados, bien comunicados, es una manera de inculcar esa cultura en la organización. El hecho de tener políticas, pues bueno, ya sabéis todos qué políticas pueden ser, por eso ahora no nos pararemos. Muy importante el tener una formación, unos entrenamientos, unos training en materia de cumplimiento y muy importante y casi la más importante, el tener una política de retribución que fomente el cumplimiento, incluso que anule la voluntad de incumplimientos. Esto igual, o sea, no es el caso de hoy porque no nos da tiempo, pero si al final si tú llevas 5 años, tu organización lleva 5 años, 6 años, 7 años pagando mayores y teniendo más gastos y pagando variables a la gente por tener un mejor impacto medioambiental en el entorno, si el año N+1 tenemos una posible sanción o investigación en materia de medio ambiente, ya se verá que no era voluntad de esta organización. ¿Por qué? Porque se lleva 6 años incurriendo en mayores gastos y diciéndole a la gente que va a trabajar y que va a trabajar por dinero, que va a ganar más dinero si esta organización tiene un impacto medioambiental inferior. Es un ejemplo que se puede aplicar a medidas de seguridad y salud, que se puede aplicar a medidas de facturación, de contabilidad, etc. etc. Y que bueno, pues ya os digo que
que no es ahora, porque por eso hablaba del cómo desarrollar y documentar, evidenciar esta cultura de cumplimiento. Y estos cómo que no se tienen que quedar en literatura, ¿vale? O sea, aquí os pongo algunos casos de gráficos de cómo se tiene que mirar un código de conducta. Es decir, oye, pero tienes análisis técnicos. O sea, no es el código de conducta, esta palabra me gusta, esta no me gusta, que también, porque es importante que el lector sepamos para quién estamos comunicando y que lo lea quien lo lea dentro de la organización y en el momento en que lo lea todo el mundo entienda lo mismo. Entonces, eso es importante. Pero además, esto tiene que estar sustentado en un, en un análisis técnico de por qué es este código de conducta y no es otro. ¿De acuerdo? O por qué lo hago así y no de la otra manera. Estos son ejemplos de puntos a tener en cuenta, yo que sé, en un código y en un estudio. Y con todo esto, pues la cultura al final que conseguimos implementarla y que documentarla, comunicarla, pues tenemos que empezar a medirla, ¿de acuerdo? Oye, ¿y cómo mido yo esta, o cómo mejoro? Hemos dicho ahí la misión, la visión, la estrategia de la organización, código de conducta, formación, hay controles, liderazgo, inversión, definición de objetivos. Y me voy al cómo la mido. ¿Vale? El cómo mido la organización, que esto era uno de los puntos que os queríamos traer como más relevantes, ¿no? Esto hay que medirlo. Y hay distintas maneras de medir la cultura de cumplimiento, porque la cultura sí se puede medir. Y ahí tenemos ejemplos como las sanciones recibidas, como los nuevos litigios en curso, como las horas de formación impartidas, las personas formadas internamente, no quiero las comunicaciones, sanciones impuestas, proveedores, etc. Pero no solo estos indicadores que estáis viendo son los más habituales que seguramente ya estéis utilizando. Yo todavía recuerdo en consejo de administración, cuando estoy en esta situación, digo, bueno, yo no sé si dar 100 horas de formación es mucho o poco. No sé vosotros. Yo no sé si es mucho o poco. A mí me decían, no, pues este año hemos dado tantas horas por trabajador. Sí, puede ser más horas que el año pasado, pero yo es que sigo sin saber si es mucho o poco. Y casualmente, 10 minutos antes de entrar el compliance officer al consejo de administración, ha entrado el CEO a decirnos que no ha podido vender más porque la gente de compliance está todo el día dando formaciones y tiene a la gente parada. Si ese mensaje que da el CEO se sale del consejo, entra al compliance officer y dice, este año en vez de 100 horas hemos dado 200, como queriendo sacar a presumir el trabajo, tú como consejero que estás ahí en el consejo de administración, fijaos qué pensamientos puede venir. O sea, algo que es positivo se puede volver completamente negativo. ¿De acuerdo? Entonces, estos indicadores que son los habituales y que maneja toda la gente, es bueno por un lado que los relativicemos. Entonces, por eso ahí os pongo ejemplos de compararos. Es decir, oye, mira, pues cuando vayas a ese consejo de administración, lleva tus indicadores y lleva los indicadores que esté manejando la competencia. Acuda a estudios de mercado donde tengas eso para que tú te puedas comparar y para que también así dar esa información de ese indicador que tú tienes es bueno o es malo, ya sea a nivel de cumplimiento general o sea de indicadores concretos de la cultura de cumplimiento. Pero luego, sobre todo, que ya es, digamos, esto es el punto más novedoso que yo creo que podemos traer y que a mí es el que más me gusta, es cuando ya me da igual cuántas horas hagas de formación, vamos a evaluar el impacto, ¿no? Es decir, cuando, vale, tú, compliance officer, has trabajado todo este año muy bien. Yo quiero saber qué opinan mis clientes de mi cultura de cumplimiento. Y ahí me tengo que ir a estudios de mercado que ya haya y sacarme un indicador agregado de varias preguntas de cuál es mi reputación en el cliente en materia de integridad ética en los negocios. Me tengo que ir, por ejemplo, a encuestas tipo Great Place to Work, y veis un ejemplo, seguro que hay otros muchos, y de ahí filtrar una serie de preguntas para ver qué opinan mis trabajadores de la cultura de cumplimiento de mi organización. Yo no sé si hemos dado 10 horas de formación, 50 o ninguna, pero sí me importa que si la percepción de mi plantilla es buena, es mejor que el año pasado, algo habremos hecho bien. ¿Vale? No sé si será la formación, o será un póster, o será un vídeo, ¿de acuerdo? O será los cafés que me tomo con todo el mundo. No lo sé, ¿de acuerdo? Pero sí que eso es lo que yo tengo que medir. Igual cuando hablamos de proveedores, igual cuando hablamos de la sociedad, que al final hay tipos de Reputation Institute o RepTrack, donde tú puedes ir y al final estar viendo cómo estás posicionado y luego, por no decir, oye, ahí tenemos
los índices de reputación de los inversores, porque esto ya empieza a cotizar, ¿vale? Entonces, fijaos que hemos partido de la importancia de la cultura. Fijaos que hemos luego intentado decir, oye, vamos a definir qué cultura quiero, qué modelo de compliance quiero, en cuánto tiempo voy a llegar, cómo lo podemos llevar, esa parte, digamos que es lo que sí que conlleva bastante más tiempo de sesión de formación, pero luego, ¿cómo lo voy a medir? O sea, seguramente yo quiero una cultura de tener un 8/10, por ejemplo, con mis trabajadores, un 9/10 con mis proveedores y tal, y para eso seguramente me vaya al paso anterior de los indicadores. Voy a ver si lo hago a través de formación, voy a ver si lo hago a través de comunicaciones, voy a ver también, oye, comunicar o sancionar a la gente que está trabajando mal, o prescindir de los proveedores que no están cumpliendo. Entonces, en ese tipo de contadores o KPIs que podíamos ir al inicio, pues digamos que sí que podemos, mira, ya tenemos el objetivo, vamos a poner los contadores, y vamos a empezar a trabajar para ver cómo fluctúa todo eso y irnos hacia el objetivo que luego nos van a medir en un 360 grados desde fuera, ¿no? Porque estos indicadores sí que el Consejo de Administración los va a entender, ¿de acuerdo? Si al final dice, oye, mira, según yo he trabajado este año y a pesar de esto, han bajado todos mis indicadores, algo hemos hecho mal, ¿de acuerdo? O al revés, o no he hecho nada y va muy bien, pues oye, pues a lo mejor no hay que tocar las cosas, ¿de acuerdo? Pero para eso están los objetivos y para eso están las mediciones y la importancia de llevar esto a cabo. No sé, Eric, añade. Claro, claro, no, sí, al final debemos de observar los diferentes grupos de interés, ¿verdad? Que ellos van a tener diferentes expectativas de nosotros y es importante, nosotros vamos a decidir al final si queremos de considerar, digamos, de que las cosas están bien solo así, digamos, o si proactivamente vamos a establecer de una manera ordenada métricas, información valiosa que va a permitir que mejore nuestra compañía y que proactivamente vayas el desarrollo, digamos, de nuestra empresa, no solamente económico, sino también incluso social, también por parte de nuestros diferentes grupos de interés, igualmente, ¿verdad? Los trabajadores, los clientes, incluso las comunidades, los socios, todos los que tengan relación con nuestra empresa, nuestra organización, ¿verdad? Entonces, evidentemente, como hemos venido diciendo, todas las empresas, absolutamente todas, tienen una cultura, aunque alguna empresa pueda decir hoy por hoy, no, es que en mi empresa no hay cultura o no hay ninguna cultura, realmente sí existe una cultura porque existen diferentes patrones, comportamientos que se van dando y la forma de abordar las situaciones que se dan en la empresa, y entonces esa es la cultura que tiene la empresa, y si es entonces al final es donde nosotros como directores, como gerentes, como miembros de la empresa, como líderes de la organización, vamos a decidir si va a ser una cultura ordenada, una cultura con un propósito que va a tener repercusiones positivas dentro de nuestros diferentes grupos de interés, o si por el contrario va a seguir siendo una cultura desorganizada y una cultura que nos va a poder incluso traer problemas al futuro y que nos va a traer al final también evidentemente pérdidas que también pueden venir. O sea, al final esta cultura va cambiando también con el paso del tiempo y la cultura va evolucionando, ¿verdad? Entonces puede ser que esa cultura vaya evolucionando para bien o puede ser que esa cultura vaya evolucionando para mal, ¿verdad? Al final, como igual se venía platicando, digamos, de que también debemos de tener cuidado con el tema de la cosmética, porque tarde o temprano la cosmética también se cae, ¿verdad? Se cae el maquillaje, evidentemente, cuando las personas se maquillan, a las horas se cae el maquillaje y se evidencia lo que realmente es, ¿verdad? Entonces, es donde nosotros debemos de tener, buscar que no sea es cosmética o estética, sino que sea verdaderamente ética nuestra cultura, amarrada principalmente con los objetivos y propósitos que tenemos en nuestra organización, ¿verdad? ¿Con qué? Con información valiosa que nosotros vamos a ir implementando y vamos a ir desarrollando metodológicamente y no únicamente de que nosotros ya cumplimos y como ya cumplimos ya estamos bien, sino realmente hacerlo de una manera ordenada. Sí, justo para llegar. Luego hay estratégicamente, ¿no? Y bueno, ya con esto yo creo que concluimos y dejo compartidas si no vieron mejor las caras. Esto luego se puede llevar a cabo de muchas maneras, ¿no? Se puede llevar a cabo desde el diseño, desarrollo de planes directores,
marcando un objetivo hacia el que queremos ir, con unas acciones calendarizadas perfectamente a 1, 2, 3 años, es el óptimo. Se puede hacer como digo yo, segundas opiniones, desembarcar en las organizaciones, ver qué hay, ver qué piensa la gente de lo que hay interna y externamente, y lanzar esa segunda opinión con posibles mejoras, que también se puede llamar auditoría, pero es mucho más que una auditoría. O se pueden hacer, oye, si esto existe, pues con las acciones puntuales de una formación, de un plan de marketing, siempre en materia de compliance, ¿eh? O sea, todo está inventado. O sea, yo he dicho, yo soy economista, o sea, pero si al final tú quieres convencer a la gente de algo, tienes que vendérleselo. O sea, es venderles, no tanto crear la necesidad, si es posible también, pero si no es que es vender y vender. Y para eso pues hay elementos de marketing, de trade marketing, hay elementos de comunicación, de sensibilización, de formación, etc., ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues ya son acciones puntuales que se pueden ir probando en las organizaciones. Y ese tono y ese compromiso que va a partir desde los líderes del negocio debe de ser, pues justo como está diciendo Eduardo, debemos de cuidar o también hacer de forma estratégica esa comunicación asertiva, ¿verdad? Esa comunicación asertiva, tanto en el marketing, en las comunicaciones que se puedan dar, interna, externamente también, las palabras que van a quedar plasmadas en los manuales o en los códigos de conducta, cómo se va a comunicar, cómo se va a transmitir esa información, que si se hizo de una forma ordenada y todo, pero también de que se va a trasladar a las personas en el lenguaje apropiado y que principalmente pueda asumirse y pueda sensibilizarse de una forma adecuada, y que también podamos recibir retroalimentación y feedback por parte de nuestros diferentes grupos de interés, ¿verdad? Entonces es ahí donde vemos la importancia también del canal de denuncias, por ejemplo, donde debe existir esa forma práctica donde nos puedan a nosotros comunicar cuestiones que están ocurriendo, cuestiones en las cuales vamos a tomar primero un proceso ordenado y finalmente vamos a tomar una decisión que nos va a permitir tener mejora en nuestra organización y tomar acciones que nos van a mejorar, digamos, al final cualquier proceso nos van a mejorar la cuestión que nos están comunicando, ¿verdad? Entonces, la cuestión de la comunicación es sumamente importante también. Por nuestra parte, o sea, estamos abiertos a comentarios. A mí me gustaría que cualquier persona que se haya quedado con ganas aunque luego pueda consultar en privado, ¿no? O sea, por supuesto a través del email, que por mi parte ahí está, está en la presentación, que sí que compartiremos, que pregunta por ahí David. Por nuestra parte sí, lo veremos por supuesto a través de AmCham, ¿vale? Y vamos, cualquier comentario que queráis hacer ahora o consulta, aprovechar que vamos a contestar a todas, ¿eh? Y si no, pues nos hemos adaptado al tiempo perfecto, ¿verdad, Ana? Gracias, Eduardo. Recuerden que tienen habilitado el chat por si tuvieran alguna duda. Ya nos están pidiendo la presentación. Sí. De igual manera, si les quedara alguna, pueden escribirme y con gusto la traslado. Dice que Carlos, en comparativa, en temas compliance, no me he enterado de la pregunta, la verdad. Nosotros aquí puedes aplicarlo si es el donde, no sé, Carlos, si quieres decir el dónde puedes hacerlo. Pues aquí, por ejemplo, en España, igual que cualquier organización del mundo puede acceder, en la página web, además es una institución pública, que es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la CNMC, tiene una autoevaluación que si tú la contestas honestamente cómo estás en la organización, con las cosas que estás haciendo, pues te va a salir luego al final tu comparativa de tu organización con todas las que han contestado esa autoevaluación, ¿vale? Hablo de un ejemplo, ¿de acuerdo? Porque hay iniciativas bueno, que están surgiendo cada vez más porque cada vez esto del compliance despierta más interés por muchas partes. Pero yo os he dicho una que no tiene ningún tipo de interés económico al respecto, ¿vale? Que es la CNMC. Ahí acudís y es cnmc.es, ¿vale? Son las iniciativas de Comisión Nacional de Mercados y Competencia en España. Y ahí lo podéis ver.
Compliance se parece mucho a un sistema con... Sí, a ver, es que la ISO 37001, ya la leo yo, preguntan, es que la ISO 37001 es un sistema de gestión de compliance. Las ISO es anticorrupción, casi la de compliance es ISO 37301, que se aprobó ahora en el mes de mayo. Y sí, es parecido, lo único que no solo de corrupción. O sea, ahí te enfocas a otros riesgos, como son los laborales, como pueden ser los medioambientales, como pueden ser por los que se tiene que preocupar una organización, que cada organización se tendrá que preocupar de los suyos concretamente, ¿vale? Yo la de corrupción, hay muchas organizaciones que se han lanzado a trabajar en corrupción, está bien, es un buen paso, sobre todo y especialmente si trabajas con la administración pública. Pero al final, si estás en el sector privado, probablemente no te aporta más, no es que no te pueda aportar, es que no te aporta más que una ISO, por ejemplo, 37301, si es que necesitas tener sistema certificado. Yo sé, por ejemplo, si es cierto, o sea, nosotros, por supuesto, implantamos sistemas en España y en Latinoamérica. Y de hecho, una 37001 hace poco y en tiempo récord, porque era un requisito de una gran multinacional para trabajar con un gobierno. Pero a mí personalmente me gusta implantar un buen sistema de gestión de compliance, un buen sistema en la organización y que, por supuesto, si la organización desea, este sistema pueda ser certificable en cualquier momento. Más que o si estás trabajando en un plan director, pues que a lo mejor el año 2 o el año 3 decir, oye, mira, y como evolución natural del fruto del producto, implantar o tener certificado mi sistema. Pero no, yo no creo que tenga que ser un objetivo en sí mismo, sino tiene que ser alguna consecuencia del objetivo, que el objetivo tiene que ser impulsar la cultura de cumplimiento. ¿Vale? El sistema es meta como tal, a mí no sé si tendrá otro nombre en España, pero a mí así dicho no me suena. ¿Vale? Sí que lo que dice son cosas lógicas, que es ambiente, derechos humanos, ética y salud, seguridad y salud. A lo mejor está muy ligado a un solo stakeholder, que es el de empleados. No está trabajando con proveedores, con clientes, con la sociedad y con los inversores. Yo creo que he contestado a todas las que me ha dado tiempo, o las que han surgido, ¿vale? Sí, al final se busca crear la propia cultura de la empresa, ¿no? O sea, al final va amarrado por la cultura empresarial, la cultura de cumplimiento e integridad que nosotros vamos a crear, que va a ser propia de nuestra organización. Y por supuesto que existen estándares, documentos que son herramientas sumamente importantes y que nos pueden ser de mucha utilidad al momento de implementar nosotros nuestra cultura de cumplimiento. Entonces ahí es donde encontramos esto de la ISO 37301, que ahora es certificable, ¿verdad? Que eso ya es un paso más adelante todavía, que no debería ser el objetivo, porque al final el objetivo es el día a día, lo que cada día se puede obtener de los negocios, de las actividades y operaciones de una empresa, y que puedan ir amarrados con esta organización. Fíjense que también les vamos a enviar a continuación un pequeño, un pequeño link que es una pequeña evaluación, que no es un examen para todos ustedes, sino más bien es una pequeña evaluación nuestra para que nosotros podamos ir mejorando y poder recibir un poquito de feedback de ustedes y que quizás también podamos comunicarnos a futuro, ¿verdad? Entonces, solo voy a ver, es que fíjense que tuve un pequeño problemita ahorita técnico que me tuve que pasar al teléfono inmediatamente. Entonces, pero ahorita se los voy a enviar, ese link que les mandé. Vale. De momento están así que no va a entrar dolor de cuello, Eric, por momentos. Como se te gira, pero bueno, preguntaba y casi por contestar a todo el mundo decía Carlos Duarte y así contesto, que no se nos quede por una, no vamos a dejarlo ahí. Preguntaba acerca de la evolución desde España a Guatemala. O sea, en Guatemala aún no he estado físicamente, aunque hicimos el encuentro de compliance iberoamericano este pasado mes de enero, la verdad, con bastante éxito ahí en Guatemala. Mi experiencia y lo que estoy viendo, sí que he recorrido bastantes de los demás países por Latinoamérica, antes de la pandemia, y ahora ya tengo los billetes para empezar en 2022 igual con mi recorrido por Latinoamérica. Mi experiencia, la que estoy viendo, es que efectivamente están trasladando el modelo
español a Latinoamérica con una ventaja, y es que lo están haciendo mucho más rápido y más eficiente, porque nosotros fuimos más lentos y cometimos errores, y esos errores ya nos están cometiendo, ¿no? O sea, yo creo que aunque la distancia en tiempo absoluto pueda ser 4 años, en tiempo de ejecución son 6 meses, porque una vez que se pone cualquier organización a desarrollarlo, pues hacen 6 meses lo que han hecho muchas organizaciones en España en 5 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado muchas veces, o sea, nos hemos equivocado, y de los errores lo fastidiado sería si no aprendemos, ¿no? Pero sí que estamos consiguiendo que esos errores se conviertan en buena práctica, ¿no? Al final, yo siempre aprendía más, y ahora como director de la universidad, se lo digo siempre a los alumnos, que se aprende más cuando se corrige el examen muchas veces que cuando se estudia. Porque dices, anda, madre mía, mira en lo que me he equivocado. Y ya no sé, eso, seguramente ese error no lo vuelvo a cometer, y alguna pregunta que acertó sí que las falle dentro de un par de años. Pero esos errores que cometió son los que se le van a quedar ahí. Creo que faltó una preguntita, que nos preguntan ahí si la figura del oficial de cumplimiento es necesaria todo el tiempo que exista en una organización. Pues mire, sí se puede externalizar esta función, ¿verdad? Lo importante es de que las personas dentro de la organización entiendan también la función del compliance, ¿verdad? Y que dentro digamos, del sistema de compliance o de la cultura de cumplimiento que se va a adoptar, exista ese rol o ese entendimiento del rol que se espera de las personas sobre la cultura de compliance. Y claro que esta figura del oficial de cumplimiento también se puede externalizar para que pueda existir un acompañamiento, o no necesariamente tiene que existir como tal un oficial de cumplimiento, ¿verdad? No sé si quisieras agregar algo ahí, Eduardo. Sí, yo siempre digo lo mismo, que puedes externalizar la función, pero no la responsabilidad. O sea, la responsabilidad es de la organización. Entonces, y hasta la responsabilidad de elegir bien a quien le acompaña en la externalización es de la organización. A mí lo que me gusta es que el compliance officer sea interno, que este compliance officer se apoye en quien estime, y si necesita ayuda que sea externa. En un momento dado puede ser un comité compuesto por 2 o 3 personas de la organización y un externo que apoye el conocimiento, que se puede externalizar. Pero a mí siempre me gusta que, si al final, esto tiene que ser algo de la compañía. O sea, los externos estamos pues para asesorar, para ayudar, para guiar, incluso, oye, pues pero la responsabilidad no se puede externalizar. Eso tiene que ser, si no malo. Decir, no, esto tengo quien me lo lleva, eso no, adiós la cultura. O sea, no es en Be Compliant no es el cliente que queremos, ¿no? O sea, queremos el que esté implicado y le podamos ayudar y que crezca con nosotros, pero no el que ya me lo llevas tú. Pues no nos interesa en este caso. De acuerdo, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro evento. Muchísimas gracias, Eduardo, Eric, por sus aportes. Sin duda fueron muy, muy, muy valiosos. Gracias a todos los asistentes por su participación. Recuerden que para AmCham es importante crear espacios de intercambio de información que les permita mantenerse actualizados y que tengan impacto positivo en su día a día. Al finalizar el evento, se les estará enviando una encuesta para que podamos mejorar nuestro servicio. Muchas gracias desde ya por llenarla, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se mantengan actualizados en los eventos que estamos sacando y nos puedan acompañar. Aparecemos en Facebook como AmCham Guate, en Twitter, LinkedIn y YouTube como AmCham Guatemala, y en Instagram como AmCham GT. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un excelente día.